Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de noviembre del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el libro de Zacarías, capítulos 12 al 14. Zacarías 12 al 14. Bueno, tenemos en estos últimos capítulos de Zacarías, como lo veníamos mencionando, unas profecías que se identifican más para los tiempos finales que para los tiempos, pues en la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá y de Jerusalén en la época del post-exilio. Sobre todo el capítulo 14, quisiera que viéramos unos puntos del capítulo 14 que, que hablan del papel. Por eso es tan importante con todos estos acontecimientos del último mes, bueno, y de las últimas décadas seguramente, estar muy atentos a lo que pasa en torno a Jerusalén y al pueblo de Israel, porque definitivamente todas las profecías de los últimos tiempos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, tienen que ver con lo que allí acontece. Hay que tener un conocimiento muy claro de la escritura, del papel que va a jugar tanto la iglesia como el pueblo de Israel, em, pero también conocer todos los procesos que están viviendo para que entendamos primero cómo orar. En toda situación que se presenta, no solo de manera individual, nosotros no podemos simplemente poner delante del Señor las situaciones que nos atañen de manera personal o familiar o lo que tiene que ver con nuestro entorno inmediato, sino que nuestras oraciones tienen que tener un alcance mucho más amplio, porque es necesario que juntemos nuestras oraciones para que, digamos de alguna manera, para intervenir en las situaciones que están pasando en el mundo entero, porque todo lo que pase en nuestro entorno, sí o sí, nos afecta a nosotros. Por eso es muy importante tener una comprensión clara, no simplemente ser movidos por pasiones o por informaciones o por modas o tendencias, sino que nosotros tenemos que tener un conocimiento muy claro de lo que el Señor ha hablado, establecido, para que también entendamos nuestros papeles y para que también asumamos las posturas adecuadas respecto a lo que va pasando. Israel, Jerusalén, el pueblo de Israel como nación es una especie, y lo hemos mencionado ya mucho, de cronómetro profético, ¿sí? Como un reloj profético. Nos está marcando unas situaciones y por eso hay que estar muy atento y no mirar la situación como con pasiones enceguecidas, sino de verdad a la luz de la escritura. Em, y hay dos posturas que hay que poner mucho cuidado frente a toda esta situación que pasa en torno a Jerusalén, al pueblo de Israel, y es uno, pues no asumir una postura en contra de, y esto lo hemos venido advirtiendo mucho, no sea que nos hallemos maldiciendo algo que el Señor quiso bendecir, por un lado, pero tampoco la idealización o a veces, equivocadamente, algunos cristianos asumen una especie de idolatría hacia lo que es la misma ciudad de Jerusalén como ciudad santa o al mismo pueblo de Israel como pueblo que el Señor escogió. ¿Sí? No, nuestra adoración, en nuestra absoluta admiración tiene que ser al Señor. ¿Sí? Entonces hay que tener una postura muy equilibrada, muy sobria frente a esto y entender, hay que orar para que venga la justicia del Señor, para que venga la paz del Señor, para que venga la misericordia del Señor. Pero sin duda alguna hay situaciones que van a acontecer. Hace algunos años, estando con un grupo de peregrinos en un lugar que se llama el Monte del Precipicio, que queda al frente de la ciudad de Nazaret,
estando con este grupo de peregrinos, estoy hablando de hace casi 15 años atrás, tal vez 16 años atrás, estábamos hablando precisamente de dos cosas. Pues ahí en Nazaret hay un enfoque muy importante sobre lo que es la familia, puesto que allí estuvo la Sagrada Familia, San José, la Virgen María, el Señor Jesús, sus hermanos allí fueron criados. Pero también desde ese monte del precipicio, hay una vista muy, muy particular de lo que se conoce como el Valle de Megiddo o el Valle de Armagedón. Y este valle en la historia del pueblo de Israel tuvo que ver mucho con guerras, ¿sí? Es un valle que está ubicado de una manera de cruce de caminos y donde se libraron muchas batallas en la antigüedad y donde el libro de Apocalipsis pues habla de las batallas que vendrán post milenio en el Valle de Armagedón. Y cuando estábamos hablando allí, la guía que nos acompañaba era muy complejo porque el pueblo de Israel se ha venido reconstruyendo, restaurando en estos últimos años. Acordémonos que ellos son un estado apenas desde el 48, pero en un comentario que ella hacía después de la meditación bíblica, decía que lastimosamente para Israel no venían los mejores tiempos, sino tiempos muy difíciles. De alguna manera, los que conocen un poco las profecías saben que lastimosamente hay unos anuncios que preparan la venida del Señor y que van a acontecer situaciones muy difíciles. Es como lo que tenemos en el mismo Apocalipsis respecto a la situación mundial. La situación mundial no tiende a mejorar y es lo que nosotros como iglesia también tenemos que entender. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué sembramos al Señor? ¿Por qué llevamos al Señor a otras personas? ¿Por qué estamos anunciando al Señor Jesucristo? No lo estamos anunciando por la paz mundial, no lo estamos anunciando porque van a cesar las dificultades, no lo estamos anunciando porque va a haber armonía y va a haber un equilibrio ecológico y va a haber justicia en el mundo. Lo estamos anunciando porque es un tema de salvación y que el hecho de que Jesucristo llegue a la vida de una persona y a través de esa persona llegue a su familia, estamos hablando de la salvación de esa familia. Si hay esperanza, si hay posibilidad de paz, de justicia, pero en, en, en el corazón de cada persona, en el centro de las familias, de las empresas o de las organizaciones y ciudades, pueblos enteros que pues reciban al Señor como su Señor y Salvador. Pero no es un papel de transformación mundial lo que va a hacer la iglesia, es un papel de transformación individual y de alguna manera colectivo en tanto los individuos le entreguen su corazón al Señor. Esa es la esperanza que trae la iglesia, es el papel de esperanza que tiene la iglesia. No que vamos a salvar este mundo como lo vemos, no que vamos a traer justicia y equidad en el mundo como lo tenemos, no, va a venir justicia y equidad a los individuos que le entreguen genuinamente su vida al Señor Jesucristo. Y todo apunta entonces, y no se trata pues de infundir de ninguna manera temor o miedo, porque pues la profecía no genera eso, porque lo que está anunciado no genera eso, sino advertirnos, como ha sido pues el enfoque de la lectura de este mes, advertirnos para que no estemos pues de manera inadvertida o desapercibidos, que así también lo menciona la Biblia, frente a las cosas que están pasando. Que dice la Biblia que el simple ve que vienen las situaciones y no toma acciones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Claro, todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos cosas con que lidiar todos los días, algunas cosas económicas, algunas situaciones familiares, algunos temas de salud, algunas situaciones, no sé, de seguridad, de tranquilidad. Claro, todos lidiamos con situaciones, con necesidades, con anhelos, con desafíos, pero más allá de la cotidianidad de cada uno de nosotros es
entender el plan que tenemos como iglesia. Somos el cuerpo del Señor. Nada más y nada menos somos el cuerpo del Señor. Y debemos discernir a la luz de la palabra del Señor y la guía de su Espíritu ese papel trascendental que va más allá de lidiar con las situaciones diarias, ¿sí? Nosotros no estamos en este mundo solo para que comamos, bebamos, paguemos deudas, compremos cosas, no sé, mejoremos nuestro estatus o calidad de vida, entre comillas, sino que estamos aquí para trascender, para que nuestra vida trascienda, llevando en verdad el mensaje de Jesucristo a más personas. Ahí es donde tiene sentido lo que somos. No somos iglesia porque tengamos que mostrar riquezas, no somos iglesia porque tengamos que mostrar comodidad o prosperidad, no somos iglesia para eso, ¿sí? Los que tienen que mostrar prosperidad son los que tal vez tienen otras necesidades que no pueden suplir sino a través de lo material. Nosotros somos iglesia porque somos el cuerpo orgánico de Jesucristo. Y donde quiera que estemos, Jesucristo debe estar presente en y a través de nosotros. Así que este capítulo 14 de Zacarías nos ubica en algunas situaciones que tienen que ver con el final. Algunos comentaristas incluso hablan de que tiene que ver con el reinado milenial. El libro Apocalipsis, en el capítulo 20, menciona un reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hay unos detalles claro, seguramente cuando uno lee estos versículos, como ya identifica situaciones que han pasado, entonces es posible darles una interpretación como de situaciones que han pasado, pero viéndolo en el panorama total, pues son situaciones que no han pasado. Porque, por ejemplo, si miramos el capítulo 14, versículo 1, dice el día del Señor viene. Bueno, Zacarías vuelve a tomar un concepto que vemos en algunos otros profetas como el día del Señor, ¿sí? El día del Señor refiriéndose como a un día en que el Señor manifestará plenamente sus juicios. Y dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Sí? De nuevo, miren que menciona acontecimientos del final, tiene que ver Jerusalén, naciones, guerras, y que Jerusalén está en medio de ella. Es que si uno analiza ya en el presente, que esto no fue siempre así. ¿Sí? Es que esto que estamos viendo nosotros de esta persecución en contra de Israel y del pueblo judío, esto no ocurrió antes. En estos 2000 años previos a la fundación del Estado de Israel, claro, Israel estuvo bajo el dominio de diferentes imperios, pero no era algo específicamente en contra del pueblo judío. Sí, era simplemente esta es una zona que hay que conquistar, es estratégica, hay que conquistarla. Hubo ataques en contra del pueblo judío, en tanto el pueblo judío se resistió, ¿sí? Se resistió por ejemplo, cuando los griegos, cuando los romanos, aquellas revueltas romanas en contra de los romanos, pero pues mientras el pueblo era dominado, simplemente era un dominio hacia todos los pueblos. Pero este detalle de que en el mundo entero hay una aversión en contra de Israel como nación, eso también tiene que ver con situaciones que ya se están empezando a cumplir. Y dice que todas las naciones vendrán a combatir contra Jerusalén y la ciudad será rodeada, perdón, será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, muchos podrían interpretar esto como lo que pasó en el sur de Israel hace un mes. Mire, las ciudades fueron saqueadas, las mujeres fueron violadas, las casas, y ustedes seguramente vieron que casa a casa fueron saqueadas y entraron casa a casa asesinando, torturando, violando, secuestrando, incluso aquí dice, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, ¿sí? Pero la verdad, esto que está diciendo Zacarías no hace referencia a lo que ocurrió un mes atrás en Israel. Simplemente hay un siervo del Señor centroamericano que habla mucho y menciona
ensayos apocalípticos. Y dice de que son situaciones que no necesariamente están ya en el marco de los tiempos finales, pero son preparaciones, ensayos que se están dando que apuntan hacia el cumplimiento de aquellas situaciones. Entonces, muchas cosas que estamos viendo, por ejemplo, lo del coronavirus y otras cosas que se dan, él lo interpreta y así lo explica como ensayos apocalípticos. Son como pequeñas pruebas que se están haciendo de aquello que cuando se manifieste va a parecer muy normal y como que hace parte de nuestras vidas. Lo que hemos venido hablando de que lo advierte el Apocalipsis sobre la marca, sobre las personas, sobre digámoslo así, la identidad o los medios a través de los cuales solo por ese medio pueden acceder a los bienes y servicios, pues todo eso son ensayos apocalípticos. Pero aquí hay algo muy interesante y dice que después de esto saldrá el Señor, versículo 3, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea, Israel es profético y eso lo debemos identificar. En algún momento tiene que quedarse solo como nación. Y cuando en este momento contará con el apoyo de Estados Unidos y de Europa seguramente, pero en las profecías Israel en algún momento se tendrá que quedar solo. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar y advertir. Cada situación así va preparando más la pronta venida del Señor. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel, está hablando del Señor, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y aquí hay algo muy interesante y es que tanto los judíos como seguramente algunos musulmanes han entendido esta profecía y otras que cruzan información que habla que la venida del Señor descenderá al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está ubicada al occidente perdón, al oriente de Jerusalén, ¿sí? Está ubicada al oriente de Jerusalén. Y desde el Monte de los Olivos se ingresa, de hecho el Señor Jesús descendió por el Monte de los Olivos e ingresó al monte del templo, viniendo del oriente hacia el templo. Y dice esta profecía que el Señor vendrá sobre este monte será partido en dos y desde allí ingresará a tomar lugar en el trono, porque si el templo de Jerusalén es el lugar más santo donde mora el Señor, pues ¿dónde estará el trono del Señor en la tierra? Cuando venga a la tierra, pues estará en el templo, ¿sí? O sea, el trono del Señor aquí en la tierra es el templo de Jerusalén, así que Él tendrá que venir a ese templo. Entonces, hay dos cosas que los que han ido a Jerusalén han podido identificar en el Monte de los Olivos. Uno, que queda un cementerio, un gran cementerio, en el Monte de los Olivos de judíos, y dos, que la entrada desde el Monte de los Olivos al templo está sellada con rocas. Entonces, lo que algunos entienden e interpretan con estas profecías es que al venir el Señor sobre el Monte de los Olivos, o sea, el primer lugar que el Señor tocará aquí en la tierra, en su venida gloriosa, los judíos lo ven como su primera venida, nosotros los cristianos lo vemos como su segunda venida. Pero al ser el primer lugar que tocarán los pies del Señor aquí en la tierra, pues se cree que ese lugar, o sea, que ahí vendrá la vida, la resurrección. Por eso los que creen en la resurrección entierran allí a sus muertos porque creen que son los primeros en resucitar cuando venga el Señor Jesús. ¿Sí? Tiene mucho sentido. Por eso ser sepultado en el Monte de los Olivos además es carísimo, pero están unos personajes muy importantes a través de la historia contemporánea de Israel y que tienen que ver con esta creencia que allí posarán los pies del Señor y que estos serán los primeros resucitados. Pero por otro lado, al sellar la puerta, lo que se conoce como la puerta dorada, por donde se cree que entrará el Señor,
pues obviamente al sellar la puerta, los que lo sellaron, que fueron los musulmanes, están como de alguna manera frenando, impidiendo el ingreso glorioso del Mesías del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, son cosas muy interesantes que están basadas y que se ven en el presente, en la actualidad, que están basadas en algunas escrituras. Luego dice que estas naciones vendrán, usted seguramente seguirá la lectura en detalle, que estas naciones vendrán en contra de Jerusalén, que el Señor peleará por su pueblo, que las vencerá. Y dice, hay una promesa de restauración, de seguridad en Jerusalén, versículo 11. El 12 habla de una plaga, dice, esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, o sea, el Señor atacará, digámoslo de alguna manera, o defenderá a Israel de las naciones, pero habrá algunos que sobreviven, ¿sí? Dice, pero los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué nos muestra esto? Aquellas naciones que enfrentaron a Israel, a Judá, a Jerusalén, pues serán vencidas por el Señor, pero quedará un remanente. Y si este remanente ha de venir a celebrar una fiesta solemne, es porque seguramente es un remanente que se ha convertido al Señor. Y hay una norma. eh, Tendrán que venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por eso, en el marco de la fiesta de los tabernáculos, se celebra la fiesta de las naciones, muy, 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 muy particular, porque tiene que ver esta fiesta de los tabernáculos con que las naciones que sobrevivan pues, a esto que menciona Zacarías tendrán que celebrar precisamente esta fiesta de las naciones. Bueno, termina Zacarías, habla de la plaga, habla de que hay que subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero este marco, este tiempo, muchos entonces lo interpretan y lo cruzan la información con que se refiere a los tiempos de el reinado milenial de Jesucristo aquí en la tierra. Que esperemos mañana, a propósito, mañana empezamos a leer el libro Apocalipsis. Este año quisimos hacer la lectura de la Biblia llamándolo Jesucristo de principio a fin, y empezamos en enero con el libro de Génesis y Juan, viendo al Señor desde el principio, y terminaremos en este mes de diciembre viendo al Señor Jesucristo en el fin de lo que para nosotros es nuestros tiempos, pero en el fin también en la consumación de las profecías. Desde mañana empezaremos la lectura del libro del Apocalipsis, viendo al Señor Jesús, como lo vimos en Génesis, viéndolo claramente en Apocalipsis. Y viendo el Apocalipsis, siguiendo la lectura, también entenderemos algunas de estas cosas que hemos planteado con las profecías de Daniel, de Zacarías, entre otros, de Ezequiel, que tiene que ver con el final de los tiempos. De ninguna manera las profecías apocalípticas tendrían que generar en el pueblo del Señor miedo o dudas o incertidumbre o pánico o terror, como yo le he escuchado a algunos confesos cristianos. Por el contrario, tiene que generarnos a nosotros esperanza, tiene que generar en nosotros seguridad y tranquilidad. Eh, Tiene que generar pánico si seguramente estamos viviendo deliberadamente una vida apartada del Señor, pero si estamos procurando acercarnos a Él, solo puede haber tranquilidad y seguridad de que el Señor se manifestará plenamente en justicia, misericordia, y que toda su bondad será evidente en algún momento en el mundo entero. Así que les invito que desde ahora
preparemos nuestro corazón para terminar bien este año 2023. Les invitamos de nuevo al desafío que tenemos de alabar al Señor durante 40 minutos, 40 días antes del fin del año, para que nuestro corazón en verdad eh, reflexione, concluya bien en lo que fue este periodo de vida y que nos preparemos para lo que viene. Y que sea el Señor abriendo nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, para entender y discernir los tiempos en los que estamos, los que vendrán y el papel que cada uno de nosotros debe asumir. Hay que orar, hay que estar orando, hay que estar intercediendo por las situaciones, insisto, ore por lo suyo, ore por los suyos, pero tenemos que unir fuerzas en oración para orar por las situaciones que están un poco más allá de nuestro espectro, porque sí o sí afectan, nos afectan, y pues ese tiene que ser también el papel de la iglesia. Vamos a orar y entreguémosle al Señor este día orando y dándole gracias. Pidámosle al Señor con toda humildad que el Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes y corazones. Pidámosle al Señor que nuestro entendimiento sea abierto y que el Señor depure en nuestra mente y en nuestro corazón la ignorancia, el engaño, la mentira y la confusión. Que tu palabra la recibamos, Señor, con un corazón puro, limpio, que entienda tal cual viene de ti el mensaje de la Escritura. Yo te suplico, Señor, que nos permitas en este día vivir de tu mano, dependiendo de ti, y que tus palabras hagan eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Atráenos a ti, Señor, y guarda nuestro corazón que se incline a cosas vanas, vacías, huecas y sin sentido. Y por el contrario, inclina nuestro corazón a lo que es verdad, a lo que trasciende. Inclina nuestro corazón hacia ti. Yo te presento la vida de estos tus hijos que con esfuerzo te buscan cada mañana, Señor, que anhelan escuchar tu palabra y que anhelan entender tu palabra. Es muy complejo, Señor, y solo por tu Espíritu podemos tener la comprensión de lo que tú tienes hoy a través de aquellas palabras escritas desde hace tanto tiempo, Señor. Guárdanos, protégenos, líbranos del mal, no nos dejes caer en ninguna tentación. Y desde ahora bendecimos los alimentos que pondrás sobre nuestra mesa, los consagramos con gratitud. Y te pido, Señor, que hoy nos des sabiduría para administrar los recursos que pones en nuestra mano, nuestro tiempo, los recursos materiales, las habilidades y talentos. Que todo lo hagamos buscando tu mayor gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.